Bien, alumnos, vamos a empezar a confeccionar la prenda número 3 que corresponde al pantalón masculino. En este caso, previamente en el revés del pantalón, donde inicialmente nosotros vamos a hacer el bolsillo, ¿no es cierto? Tenemos que tener entretelado para que quede el refuerzo y esa pieza no se rebane, ¿ya? Luego de entretelado vamos a confeccionar las pinzas, ya que es una pequeña pinza que tiene, y en este caso yo la pespunté al milímetro para reforzar. En el caso del pantalón masculino, esta es una zona que tiene harto trajín porque aquí generalmente va puesta la billetera, ya, por lo tanto las manos se introducen y además se introducen en un ángulo diferente, por lo tanto generalmente produce tirón y esto tiene que estar reforzado. Una vez hecho la pinza, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer, yo les voy a dejar aquí en la libertad de que ustedes confeccionen. En este caso yo decidí hacer el ojal de un vivo, ya, ojal de un vivo, ahí está su falsito, y por el revés, ¿no es cierto? Ya ahí se empieza a visualizar el bolso, sí, la precaución de que el bolso, una de las dos capas, llegue hasta la cintura para que afirme, ¿no es cierto? Por lo mismo, porque el bolsillo recibe peso, ¿ya? Insisto, aquí generalmente se guarda la billetera, por lo tanto es necesario que uno de los bolsos, en este caso el exterior, en el caso mío, llega hasta la cintura para soportar el peso de lo que en este caso corresponde al bolsillo. Ahí yo ya lo tengo listo, cosido, overlado. Confío en el criterio del desarrollo de este bolsillo, porque ustedes en la primera etapa, ¿no es cierto? Y además lo tienen apoyado en su canal de YouTube, pueden hacer ojal de un vivo, de dos vivos, de vivos con tapeta, inclusive pudiese ser el bolsillo con cierre, ¿ya? En el caso mío, además, les voy a bajar la intención al trabajo, porque en el caso mío, yo voy a hacer solo uno en el trasero, ya no voy a confeccionar los dos. Por lo tanto, también ahí quedan en la libertad. Sí, tienen, dentro de la pauta está la obligatoriedad de que vaya un bolsillo por lo menos en el trasero. Voy a proceder ahora, que ya tengo los dos traseros armados, voy a overlar los contornos completos, ya, para luego iniciar el desarrollo de el armado de bolsillo delantero que se llama bolsillo argentino. Bien, ahí tenemos las dos piezas, ¿no es cierto?, del trasero, una vez que ya están preparado el bolsillo, overladas por todo su contorno, excepto en la línea de la cintura. Ya vamos a proceder ahora a desarrollar los bolsillos del delantero. Para partir desarrollando los bolsillos del delantero es necesario que también tengamos entretelado en ambos lados, ¿no es cierto?, el delantero, ¿ya? La zona, ¿no es cierto?, donde yo voy a introducir mi bolsillo. Y por otro lado, necesitamos tener un bolso con el costado, ¿cierto? Y un bolso sin el costado, que tiene ese sacado, ¿ya? Y el otro está completo. Entonces, primero que nada, vamos a overlar el vivo, perdón, el falso por esta zona y esta zona para ubicarlo luego acá donde esté en el bolsillo. Entonces voy a overlarlos para luego hacer la ubicación en el bolsillo con un pespunte con la máquina recta. En este caso tengo un bolsillo, ¿cierto? Están enfrentados en este caso un bolsillo derecho, un bolsillo izquierdo, enfrentados por el costado, y puse por encima de este bolsillo, ¿no es cierto?, la pieza que corresponde al falso. Voy a tomar este bolso, ¿cierto?, y lo voy a coser ahí al borde del overlock para fijar su falso. Lo mismo va a pasar con el bolsillo del otro lado. Es importante que registren que tienen un bolsillo derecho y un bolsillo izquierdo y van a fijar en esta zona que yo les acabo de demarcar, ¿cierto?, con un pespunte con la máquina. Entonces ahí dejamos preparados, una vez que hacemos eso, preparados los fondos de bolsillo. Ahí entonces están fijos con el pespunte de la máquina, ¿cierto? El falso al bolso, ¿cierto? Voy a dejarlos ahí reservados por unos minutos para que en el fondo comencemos al desarrollo de
sacando las hilachitas que me desesperan un poco bastante. Ya, ahí hay otra. Maldición. Ahí. Ahí en los bolsillos quedan reservados para luego tapar el trabajo que vamos a comenzar a desarrollar ahora. Bueno, entonces cuando ya tenemos preparados, ¿no es cierto? Y reservados acá los fondos de bolsillo, ¿ya? Vamos a ubicar los bolsillos a los delanteros. Obviamente, nuevamente considerar tener un delantero derecho, un delantero izquierdo y ubicar el bolsillo que, si se fijan, llega hasta el centro del delantero en la zona en la que corresponde. Y vamos a coser rematando, ¿ya? Marcando el ángulo y subiendo hasta arriba a 1 centímetro de costura en ambos casos. Ya una vez terminado eso, vamos a hacer un piquetito aquí que lo vamos a ver a continuación. Cuando ya tenemos cosido el bolsillo a 1 centímetro, es decir, fijo en el delantero el bolsillo, lo que vamos a hacer aquí es piquetear, ¿cierto? Ese ángulo, ahí, no funcionó, pam, ya, voy a detener, un momento. Piqueteamos, ¿no es cierto?, ahí el ángulo para que el bolsillo dé vuelta correctamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a cargar, ¿no es cierto?, toda la costura del bolso con la plancha. No vamos a abrir la costura, sino que vamos a cargar, vamos a planchar para luego pespuntar aquí al milímetro solo por el bolsillo. Una vez cargado con la plancha el bolsillo, ¿cierto? Mira, tiene una pelusa fea ahí de pegamento esa. Una vez cargado con la plancha el bolsillo, si se fijan, se lo estoy mostrando por el revés, con el piquete hecho justo ahí en el ángulo, ya lo voy a girar. Vamos a pespuntar al milímetro solo por el lado del bolso, por donde está el forro, por decirlo de alguna forma, con un pespunte al milímetro. Ese es un pespunte para que el bolsillo no se dé vuelta, es decir, cuando entre la mano al bolso, ¿no es cierto? Ese es fija. Fíjense, ojo, no es doblarlo por la mitad y pespuntar ambas capas juntas. Es solamente un pespunte de fijación a el bolso, al forro, ¿ya? Estoy haciendo el pespunte de fijación, vuelvo a insistir, solo al forro, ¿no es cierto? Ahí, con la tela cargada hacia el bolso, ya estoy pespuntando, y cuando llego aquí donde está el ángulo con el piquete, voy a abrir la costura y voy a mantenerme cosiendo sin, como que si no existiera, provocando yo, aquí con las manos, una línea recta, así. Voy a seguir derecho, ¿ya? No lo van a poder ver porque o coso o grabo. El pespunte queda técnicamente así, ¿cierto? Ahí pasé de largo ahí donde se ve ese recogido donde está el fruncido, para que se complemente, que pasé directamente por ese ángulo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar por el revés el bolso y voy a ir a la plancha. Entonces por el revés nos queda así, formamos un pequeño vivo, es decir, hay 1 milímetro que da vuelta hacia el revés, para que al derecho el bolsillo quede limpio, ¿ya? Por lo tanto, ahora lo que nos queda hacer es poner el fondo de bolsillo. Ubiqué el fondo, ¿cierto?, sobre el bolso que ya tengo preparado y planchado. Lo ubiqué encima y voy a coser la curva inferior hasta llegar al centro del delantero, a 1 centímetro con costura y luego con overlock. Ya la zona de costado y la zona de centro quedan en este minuto sin tocar, porque después van fijas con otras piezas, ¿ya? Por lo tanto, a 1 centímetro suelto, suelto ambas capas, ¿ya? A 1 centímetro siguiendo la curva hasta esta zona y luego soberla. Una vez soberlado y cosido el bolso por el revés en esta curvatura, ¿cierto? Lo vamos a girar y vamos a hacer una fijación como un tubito de 3 centímetros en el derecho, en la parte de la cintura. Ahí está el bolsillo, ¿cierto? Entonces vamos a partir al milímetro, 3 centímetros, me devuelvo y subo acá. Formamos un tubo, ¿ya? Para evitar que el bolsillo se abra o se rebane. ¿Ya? En otros casos, en pantalones de vestir más finos, se le hace simplemente una tráquea acá. Pero este, como se presta un poquito más sport, vamos a hacer el tubito. Puede ser 2,5. Si encuentran que es mucho, le pueden disminuir a 2,5.
Bueno, entonces ahí hicimos el tubito de remate, ¿no es cierto?, de 3 centímetros en los bolsillos. Si encuentran que les queda muy pequeña la entrada de la mano, ¿cierto?, o muy grande, pueden bajar un poquito más en esa zona. Ya ahí queda listo y reservado, obviamente, por el revés, ya están overlados o una hilacha nuevamente, ahí se va, ¿cierto? Ambos ya están listos y preparados así, ¿cierto?, terminados. Y por lo tanto también ahora lo que falta es que vayan por el contorno completo a la overlock, ¿ya? Y cuando estén overlados nos encontramos en el siguiente video para empezar a preparar la pretina preparada.